Esto quiere decir que bien merecidas. Y bueno, pues los dejo con el panel. Le cedo la palabra al ingeniero José Ordóñez. Un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, ante todo, buenas tardes a los que nos acompañan. Quisiera iniciar realmente agradeciendo a Merit, no solamente con la presidencia actual, sino a todos los expresidentes que nos acompañan hoy y que además han generado una cultura del conocimiento y compartir el conocimiento a lo largo de todos estos años. Esto no podría funcionar si no estuviese el staff de Americ al frente, Sael y todos los chicos que realmente hacen día a día que esto sea posible. Entonces creo que el primer aplauso creo que se lo merecen ellos, porque sin eso no hubiéramos podido estar hoy compartiendo esta, esta plática. Como parte del tema que nos convocaron, inicialmente queríamos abordar diferentes aspectos de los data centers. Y ahí fue cuando nos dimos a la tarea de cómo hacerlo. Y la propuesta fue, en primer lugar, tener la presencia, cuando hablábamos con Raúl, de todo lo que es el conformar el sistema electromecánico de un data center, pero desde su concepción. Muchas veces ahí empieza el daño. O sea, empieza el problema en cualquier obra, está desde la concepción inicial del proyecto. Entonces queremos ver, y es lo que vamos a tratar hoy, en primer lugar, lo que es requisitos para un data center, la parte de diseño y ubicación, sistema de refrigeración y distribución de energía, bien, herramientas para mejorar la eficiencia, o sea, cómo lograr que realmente tengamos un data center eficiente y el impacto ambiental y sostenibilidad. Entonces, como se dan cuenta, es muy complicado, es muy amplio y por eso vamos a tratar de tomar el toro por los cuernos y llevar que la participación sea por cada uno de ellos. Vamos a tener una primera pregunta genérica, que así lo hemos organizado. Una pregunta que vamos a dar la experiencia de los colegas y posteriormente vamos a hacer preguntas directas a cada una de las especialidades, ¿no? Entonces, sin más, vamos a entrar con la primera pregunta que es, ¿qué reto nos imponen hoy los centros de datos desde su concepción hasta su ejecución? Bien, esta parte, fíjense que la pregunta es muy amplia, pero sabemos que la amplitud de conocimiento de cada uno de ellos nos va a dar, y por eso quiero comenzar dirigiéndosela a nuestro estimadísimo Raúl Uribe, ¿no? Ya, la palabra completa. Muchas gracias, Pepe. Bueno, yo quiero aprovechar antes de comenzar, darles gracias a todos ustedes por su asistencia, como bien dice Pepe, a toda la gente de América, que no los miramos por aquí, pues, pero también están por aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, será un placer compartirles un poco de tanta experiencia que pudieran tomar aquí con todos estos hombres y esperamos cumplir y superar sus expectativas de estar hoy presentes aquí en este lugar. Fíjese que yo quisiera aprovechar no únicamente hablando del tema de data centers que se ha hablado muchísimo, como corrientes o cargas críticas, hablando de la parte de transportación informática, de IA, hacen mucha mención de la carga eléctrica, de las demandas de agua, que si son ciertas o no son ciertas, por el enfriamiento que pudiera tener en el HVAC, enfriado por aire, enfriado por agua. Pero bueno, me voy a centrar a la pregunta. La parte de la concepción les quiero decir que no estamos participando en una Smart City aquí en Huehuetoca, que seguramente todos tenemos el lugar. Es un área que tiene 1,211 hectáreas de un arquitecto muy distinguido aquí en México, que ellos son propietarios y desarrolladores. Y pudieran decir, bueno, pues la palabra Smart City se escucha como, como de vivienda y mítica, que tiene hospitales, etcétera. No, esto es un área para construir. Estamos haciendo ya el proyecto, ¿eh?
en mediana tensión. Lo primero que tienen que ver es en dónde van a construir este Smart City. Es lo primero. Y si hablan de lo mixto que pudiera ser todo este proyecto, y hablo del proyecto como ciudad inteligente, que tiene hospitales, que tiene escuelas, que tiene centros comerciales, que tiene un área para manufactura en el área fría de enfriamiento, de cooler, y en la parte de hospitalización, la parte de una gran cantidad de áreas. Ojalá me dé tiempo para hablar un poco de la experiencia que hemos tenido a través de los muchos años, que la inteligencia artificial tampoco tiene tantos, ni tampoco los data centers, ¿no? En las demandas eléctricas y cómo han ido evolucionando con las demandas reales que puede tener un data center. Y ojalá y esto que les voy a aportar les sirva a muchos que nos dedicamos a hacer instalaciones. Número uno, lo primero es muy similar a cuando haces un parque fotovoltaico. Por donde tengo cercana la fuente o la línea o el entronque a donde yo me voy a conectar. Si estás a una gran distancia y te tienes que conectar a 230, 400 kV, la verdad es que te cuesta mucho dinero el tirar portes, el pasar por áreas de ejidatarios donde te venden, no te venden, etcétera. Ahí la parte, este desarrollo, tenemos a 9 metros una línea de 400 kV, que la tenemos más que investigada con el SENACE, para ver qué tanta disponibilidad de carga tiene. Número uno. Número dos. Obviamente ves la parte de la fuente número uno energética, que es el suministro eléctrico. Dos, la cantidad de agua. Voy a hablar un poco del agua y lo que hoy pasa en el mundo, no únicamente en esta ciudad, y no únicamente en el tema de data centers. El número tres, está pensado para tener varios data centers ahí. Tiene una huella muy grande, una huella de 157 hectáreas para alojar data centers. Y tiene una definición muy clara, porque tiene una gran definición profesional de cuáles son las necesidades para un data center tradicional, un data center con inteligencia artificial, un hospital. Y aquí les voy a agregar algo que es bien importante. Aquí nos acompaña Arnoldo Pérez Rocha, que me está haciendo favor de acompañarme ahorita con un hospital que estamos haciendo en Acapulco, un hospital de alta especialidad, de 250 camas, donde ustedes pudieran ver la demanda de agua, hablando de HVAC, enfriado por agua o enfriado por aire. ¿Cuál es la diferencia energéticamente hablando versus tonelada de refrigeración contra kilowatt de demanda, kilowatt hora de demanda real? Y si lo vemos en la parte de carga conectada o instalada eléctricamente hablando, pudieran decir qué factor de demanda real tiene un hospital, qué factor de demanda real tiene un data center, qué factor de demanda real tiene una torre de gran altura o un edificio de gran demanda. La carga instalada de una edificación, la que les venga a su mente, no la oculta nadie. Es alguien que las especialidades se las dan y los eléctricos que vamos al último, solamente tenemos que hacer que esto funcione energéticamente de una forma eficiente y confiable, segura. Entonces, las demandas, que también por ahí hay algo contradictorio, no lo dicta la Comisión Federal, es de la Secretaría de Energía. La carga instalada, el factor de demanda que le aplicas, no importando la norma, ojo, es el 60% del 100 cuando llegas a Comisión Federal. Si no te sabes pelear con ellos, de lo contrario, te pueden permitir la demanda real 30, 35, 40. Una edificación en México, una torre de gran altura, un centro comercial, etcétera, en promedio andan entre 30, 40%. 30, 40%. Un hospital, 40, 42, dependiendo el tipo de aire acondicionado que tengas para el enfriamiento, que la carga instalada anda entre el 40 y 45% carga instalada. Un data center, y no me gustaría decir el nombre, pero lo voy a decir, BBVA Bancomer. Terminamos esta construcción hace 11, casi 12 años. En la presa Madín, Galerías Atizapán, es un BBVA, corre casi 11 millones de cuentavientes diario,
tiene una carga instalada, conectada, Tier 4, de 30 megawatts en infraestructura, en generación, en UPS, en subestaciones, en potencia, que te cuesta mucho mantener estas instalaciones. Demanda máxima de este data center, 5.8 en 11 años que lleva consumiendo energía. 5.8. ¿En dónde está la ingeniería? Ese proyecto lo hicimos, lo tropicalizamos nosotros, pero dijeron, no, yo quiero el 100% de la potencia, porque así no lo creemos que así debe funcionar. La verdad, ese tema, hay que trabajar mucho en este tema. Si somos ingenieros y realmente queremos darle un valor a la ingeniería, y cuando hablamos del tema de suministro eléctrico, de eficiencia energética, con todos los componentes, ¿se han dado cuenta que luego estamos peleando porque si el LED, y yo le voy a poner un LED a mi casa y le dije, ya le cambié, y nos vamos por los centavos y perdemos los pesos, la verdad. Entonces, hagámosle al ingeniero, de verdad, esta es la ingeniería mexicana, tanto que nos echamos porras, ayer veía que porras, los mexicanos, los ingenieros, oye, qué padre, sí somos muy buenos, pero hay que hacerle al ingeniero, hay que ver realmente después de que terminamos una edificación, hay que medir la demanda de cualquier edificación mixta que hagamos para saber con evidencia. Véanlo con la comisión, perdón, con el recibo pago de energía eléctrica, que nos da una evidencia y un historial de un año, lo que quieran, pero creo que es importantísimo que veamos y vuelvo a repetir, que seamos ingenieros de verdad, con el conocimiento y la experiencia que tenemos. Comento, este tema lo ha abordado en varios paneles con Raúl y es importantísimo que veamos, como él decía, ese es un dinero que se entierra y que después sacrifica el resto de las soluciones. Entonces, es por eso el llamado de atención sobre esta situación. Ahora bien, en el caso, me gustaría que en los retos de los data centers que se imponen desde el punto de vista normativo en la concepción de la obra, que el maestro nos explicara, Mujía, qué retos les ha tocado a Univertic a la hora de dar información, soporte y en el tema de concepto, pero siempre en base a una norma. Gracias, Pepe. Nuevamente, de igual forma, pues agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, respecto al el marco normativo que se tiene que considerar proyectos para centros de datos, es realmente muy complejo, ¿no? Hay diversos estándares que tienen que considerar de las normas, eh, tanto nacionales como internacionales, en un proyecto cuando se van a definir los parámetros de calidad que deberá cumplir el proyecto, se deben definir los objetivos de desempeño que deberán determinar y determinar el nivel de disponibilidad que tendrá el centro de datos en función de los servicios que va a proporcionar. Entonces, con base en esto y cuáles son los objetivos comerciales del proyecto también, es otro de los aspectos que viene a influir en cuál es el marco normativo que va a considerar. Desde algunos estándares de carácter obligatorio, como puede ser las normas NOM, la NOM 01, puede ser una de las primeras que tenemos que considerar. Algunos estándares en la parte de los temas de puesta a tierra, obviamente, pues, son los elementos que tendremos que considerar al 657 de la TIA, así es. Hay algunos documentos o algunas especificaciones emitidas por algunos organismos, como puede ser el caso del Uptime Institute, como puede ser el caso de ICREA, como puede ser el caso de Data Center Dynamics, el caso de Vixi. Son diversos organismos que tienen sus propias recomendaciones, sus propios documentos que tienen perfiles diferentes. Algunos están considerados estándares que por el marco regulatorio que tiene un sustento legal. Caso de las normas internacionales, tenemos la TIA 942B,
que está, es de la CIA, de la Acción de la Industria de las Telecomunicaciones en los Estados Unidos, que tiene el reconocimiento del ANSI, el American National Standard System. Entonces, eso es lo que le da un carácter de un estándar y que le da un sustento regulatorio más sólido. En el caso de documentos como pueden ser el caso de CREA, el caso de Data Center Dynamics, Uptime, son organismos privados que emiten documentos que más bien caen en el terreno de las mejores recomendaciones de las buenas prácticas de la industria, pero no tienen un carácter de estándares como tal. ¿Sí? Eso es algo muy importante de diferenciar. En el caso de México, tenemos la NMX 489, la NMX JCI 489, que es un estándar que desarrollamos porque me tocó participar en el grupo de trabajo junto con Roberto Sánchez, Alberto Villavot y algunas otras personas que trabajan muy activamente en este sector. Se desarrolló este estándar ya se publicó en el 2014 y actualmente está en el proceso de actualización, nada más que se ha tardado un poco porque también, en el caso particular de México, en la administración anterior no hubo un trabajo sólido en la parte de actualización de estándares, por parte de la Dirección General de Normas de Economía, y apenas en esta administración se está retomando este trabajo, entonces estamos entrando al proceso de actualización de la norma mexicana, la NMX 489, que sería la que marcaría los aspectos normativos a cumplir bajo en la industria mexicana, bajo el marco normativo nacional. Algunos otros estándares que eventualmente se pueden considerar están, por ejemplo, en el caso de los estándares ISO 27000 para garantizar la continuidad de operación de los sistemas de información, que abarcan también la parte de infraestructura física de los centros de datos. Entonces, es bastante complejo. Estos son solo algunos de los estándares que tienen que considerar en la planeación de un proyecto. Entonces, es parte de uno de los aspectos fundamentales que tenemos que planear para definir exactamente los objetivos de cumplimiento, los objetivos técnicos, y a su vez, como mencionaba hace un momento, la parte comercial. Si una empresa desea desarrollar un centro de datos para uso propio, en el caso de un banco, ¿no? Como el señor Raúl, es un centro de datos para servicio propio de toda la organización. Sin embargo, otro tipo de empresas que van a ofrecer servicios de colocation, servicios de nube, etcétera, ellos tendrán que tener un perfil más comercial en el perfil de estándares que van a cumplir. Y en ese sentido, las recomendaciones de organismos, como mencionábamos, como el caso de Uptime, CREA o Data Center Dynamics, pueden tener una relevancia mucho mayor, dado los objetivos comerciales que tiene el proyecto. Estos son varios aspectos que se tendrán que considerar en este momento. Sí, quería comentar un tema. Mujía ha tocado algo que sucede también en la protección contra descargas atmosféricas. Tenemos que tener bien claro que normas oficiales mexicanas tenemos con gran cobertura, normas internacionales también, pero normas de producto o normas específicamente que no son registradas porque son muy específicas para una aplicación, no son normas que nos puedan justificar un proyecto a la envergadura de un data center. O sea, podrá haber muchas organizaciones generando documentos internos, etcétera, etcétera, pero a la hora de tomar partido en este tipo de soluciones para proyectos, debemos alinearnos a normas oficiales o normas internacionales. Y por eso me voy ahora con Iván en el tema de la infraestructura en su concepción, pero desde el tema de TI, o sea, de las telecomunicaciones como marco de qué consideras importante a la hora de analizar un data center, o si no es un data center, por ejemplo, la experiencia que has tenido con la comunicación en el Tren Maya, etcétera, donde generes qué es lo primero a la hora de concebir ese nodo
ese punto de comunicación. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Encantado, mi estimado José. Quisiera, antes de la respuesta, ahondar un poquito. Tengo el gusto formal con Raúl de participar, para que sepan, en la NMX, actualización, la casa de la actualización, que fue en gran tiempo Americ. Yo por eso entré a Americ. Americ sí me alojé en las oficinas de Americ, entonces esa norma mexicana eh, tuvo mucho tiempo en casa América hasta que se reactive. Pero bueno, de los centros de datos, empecemos, van a haber varios aspectos normativos, técnicos, pero hay que entender la inteligencia artificial, entiéndase bases de datos, inteligencia artificial generativa, es lo que está cambiando el juego. Hay que entender sobre esa situación. Todos se van, hablamos ahorita con mis amigos, todos se van hacia el Core and Shell, cómo conceptualizar la infraestructura de un centro, qué necesita, qué instalaciones, cómo comunicar, pero justo he repetido varias veces la pregunta, ¿un centro de datos es con equipo o sin equipo? Es una pregunta interesante porque al final la necesidad última es la que va a regir y obviamente la especificación, pero si la especificación no se, no se lleva a cabo, si no se respetan los parámetros de diseño, poco vamos a lograr hacer algo. La conectividad, derivada de la pregunta del estimado José, eh, ahorita que estamos trabajando en el Tren Maya, tenemos cuestiones padres. Hay un sistema que son los sistemas SCADA, los sistemas de medición de puntos críticos, es muy utilizado para plantas industriales, edificios de ese estilo, pero nos está tocando tener ahí temas de conectividad padre porque al ser una estación tiene retos de comunicación. Entonces, normalmente estos proyectos los atacan integradores de automatización. El tema es de que nosotros, al tener esta especialidad en redes, conectividad, cableado, estamos haciendo nuevas propuestas de valor para poder congregar los servicios y se pone interesante porque los españoles Alstom, CMR, Consorcio de Material Rodante, tienen muchos tipos de necesidades de cómo les tienes que entregar la información que ellos necesitan para monitorear, controlar sus estaciones y para poder hacer este tipo de entrega de información, se necesitan nuevas tendencias, nuevas propuestas. Es por ello que nosotros en noviembre empezamos con una estación, hoy en día estamos cerrando la octava, entonces tenemos mucho gusto porque esto se viene revolucionando, eso es Americ también, saber de control, saber de energía, saber de climatización, de tecnologías de la información, nos abre un parámetro a tener nuevos partners, a tener nuevas tendencias y saber, no hay mejores fabricantes, no hay, hay mejores soluciones, mejores propuestas. Entonces, desde mi punto de vista, pues ahorita para el tema de los centros de datos, bueno, entendamos que cuál es el negocio del día de hoy. Yo insisto, el nuevo petróleo son los datos, la generación, el uso, la administración de la información. ¿Qué haces con ellos? Pues bueno, es el tema. ¿Cómo puedes entender por qué son los nuevos centros de datos? Es porque hay una demanda de información y que necesita infraestructura. Yo creo que aquí tenemos al maestro de maestros para entender por qué. Bien, ahora me voy a referir con Josué un tema el más abandonado, pudiera decir así, a la hora de cualquier tipo de instalación. Me cabe el placer de reconocer que esta relación con la empresa Uribe Ingenieros nos ha llevado siempre a que, aunque hubo de inicio el entendimiento de un tema que todos los que están aquí, que son de telecomunicaciones, a veces se cuestionan. ¿Deben estar las tierras unidas? ¿No deben estar unidas? ¿Deben crearse una equipotencialidad? ¿Debe
hacerse la tierra de pararrayos por un lado, la de la acometida de la subestación por otro y la del data center única. Entonces, DEN como empresa tiene más de 100 años en el mercado y con soluciones que por eso le preguntaría a Josué, en la concepción de un proyecto para un data center, ¿qué estimas sea lo primordial en protección contra descargas atmosféricas? Y antes de iniciar, quiero agradecer igualmente a ustedes por estar aquí, la oportunidad que me da Americ de participar en este panel. Muchas gracias. Me gustaría tener un contexto previo para que ustedes sepan la respuesta que doy es desde el punto de vista del fabricante. Nosotros somos DEN, somos una compañía de origen alemán. La compañía tiene 114 años de existencia, es una compañía muy reconocida, sobre todo en Alemania, en Europa, en México tenemos 11, 12 años. Nosotros somos fabricantes para la protección integral contra el rayo. En los data centers es muy importante tener una protección integral contra el rayo por los equipos con electrónica sensible que tenemos internamente. Entonces, una caída de rayo que impacte en un centro de datos puede generar una sobretensión de hasta 30, 40 kiloamperios, ¿no? Bueno, hay caídas de rayos de hasta 100 kiloamperios. Entonces, nosotros como fabricantes hemos tenido unos retos muy importantes en estos 20, 30 años y ha sido sobre todo en el desarrollo de nuevos productos para la parte de voz y datos, porque ahora la tecnología ha avanzado y los equipos son mucho más sensibles a las sobretensiones. Para que tengan una idea, DEN desarrolla el primer supresor de picos a nivel internacional en 1954. De ahí a la fecha ya hay más de 1.100 patentes. De esas 1.100 patentes, más del 50% ha sido en el desarrollo de supresores de sobretensión, sobre todo para la parte de voz y datos. En los centros de datos, los switches de telecomunicación deben de llevar un supresor de sobretensión. Todos los cables que entren a un data center deberían de llevar un supresor de sobretensión, tanto a la parte eléctrica como a la parte de voz y datos. Otro reto importante que hemos tenido como fabricantes, aparte de desarrollar tecnología nueva, el desarrollo de cables especiales, ¿no? Por ejemplo, para reducir la distancia de seguridad en los sistemas de pararrayos, los conductores de bajada, de respetar esa distancia de seguridad. También un reto importante ha sido la parte de la normatividad. DEN pertenece al comité de la IEC en Europa. Tratamos de estar siempre muy de la mano con los comités internacionales o aquí en México en el Comité Nacional, en ANSE. Aquí en 2005 participamos en la elaboración de la norma NMX J549 que habla del tema de protección integral contra el rayo. Entonces, a nivel internacional, hemos también tenido que crear capítulos nuevos en el estándar de la IEC que se adapten a las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Un capítulo que hable del tema de data center, un capítulo que hable del tema de parques fotovoltaicos, parques eólicos, que son nuevas oportunidades de mercado que están surgiendo. Eso a nivel internacional y a nivel nacional en México hemos tenido retos muy interesantes, sobre todo en el diseño y la planificación para proteger adecuadamente los data centers. No es lo mismo proteger un data center contra impactos directos de rayo o sobretensiones en Monterrey que en Querétaro. Es completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque la densidad de impactos en la zona cambia. Caen más rayos en Querétaro que, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Entonces, nosotros como fabricantes, los retos más importantes que hemos tenido ha sido el desarrollar nuevos productos que se apeguen a las nuevas tecnologías en voz y datos, participar y crear nuevos capítulos en los estándares IEC y el diseño y la planificación de estos data centers. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora queríamos comenzar con la primera pregunta ya directa con el ingeniero Raúl, y sería un tema que puede ser tan amplio que pudiéramos estar hablando hasta mañana, pero estoy seguro que ya, si ustedes vieron, él mira hacia acá como para ver si mi rostro ya está rojo,
y entonces le corta, pero es un tema que dice que lo nombramos así: fase de planificación, fase de diseño, fase de construcción, fase de operación y fase de evaluación. Por eso en la diapositiva aparece una persona centrando todas estas funciones. Y creo que si hay alguien en México que pudiera centrar ese volumen de información es Raúl. Entonces te pediría que de forma concreta, como sabes hacer, abordes esos temas. Aquí estamos para divertirnos técnicamente, no para llorar Bueno, ni sufrir. ¿Bien? muy bien dicho, pues. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quisiera agregar un poquito más lo que decía Josué. El, la, un- una edificación la que les venga a su mente, hablando de data center, y vuelvo a hacer mucho hincapié en la parte de hospitales o torres de gran altura, no es únicamente el proteger una descarga atmosférica. Yo creo que los sistemas de puesta a tierra tienen que ver muchísimo en un sistema, en una salvaguarda de una vida humana y de toda la infraestructura que hay adentro. Y quieren que les diga una cosa, porque no hacen el ejercicio, no se ponen a trabajar. Pero si vieran la inversión que hace una edificación, la que les venga a su mente, la que tengan en su mente, y le ponen el precio de un sistema de puesta a tierra y una protección contra descarga atmosférica, no se las digo, pero es nada contra una inversión. La verdad, les ayuda en el tema de seguros, etcétera. Pero bueno, nomás quería agregar que no es únicamente un aspecto de transitorios o una protección de transitorios o un apartarrayos o un sistema de puesta a tierra. Y aunque no hablo y no van a hablar de eso, no van a hablar porque van a decir, bueno, pues el rayo y tal, y el transitorio. Uno de los problemas más graves que se tiene en la industria de la construcción, la que les venga a su mente, en el tema de cables de puesta a tierra o de sistemas de descargas atmosféricas, es el cable de cobre que se lo roban y después se vuelve flotante y después ya no hay ninguna protección. La punta ya está, pero ya no hay cómo se vayan, no hay forma de cómo agarren la carretera. Entonces, eso se llama mantenimiento, pero esto es el pan de cada día en todas las edificaciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque de veras es bien importante, ¿eh? Muy, muy importante en el tema de una edificación. Bueno, miren, la concepción de una edificación, por supuesto que aquí lo que va a faltar es tiempo, pero uno de los temas más graves que tenemos la industria de la construcción, y voy a hablar en específico de instalaciones electromecánicas, es nos contratan a nivel de concepción, preséntanos una oferta para realizar una obra, un data center. ¿Cuánta área de informática? Bien lo decía Iván. Oye, ¿con o sin? Este área sin ningún servidor y es el únicamente el cascarón o cómo. Y entonces, que se llama core and shell, en una edificación vertical, pues el core and shell es el corazón de una edificación que llevan toda la infraestructura para que después el fit out se tome infraestructura de ahí. Eh, Uno es cuáles son los alcances que debemos de tener nosotros al hacer un presupuesto para la elaboración de un proyecto. El que les venga a su mente. Desde ahí la petición. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tu casa de 4 recámaras, de dos pisos, cuánto? La concepción del, hoy es tier 1, 2, 3, 4, 4 más, ¿cuál? ¿Cuál es el que quieren? Una, dos. Sugerencia. Creo que es bien importante que vean las bases de diseño, las bases de la petición del cliente, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres de mí para que yo le ponga un precio? ¿Lo quieres modelado? ¿Lo quieres en BIM? ¿Lo quieres con Revit? Sí, como tal. Ese es a nivel de la elaboración de un proyecto. Ya me aprobaron el proyecto. Ahora viene la ejecución de la obra. Oye, la cuantificación está bien hecha. Uribe Ingenieros participa en algo que hizo Marco y, y tenemos una gran responsabilidad. ¿La cuantificación está bien hecha?
Hoy la mayoría de los proyectos que hacemos a nivel nacional y no nacional son proyectos a precio, volumen alzado, tiempo determinado, máximo garantizado. Es decir, el proyecto vale $1,000 millones y no hay para dónde te muevas. Más vale que sepas leer. Entonces, los temas, los que estamos aquí, la mayoría no somos abogados. Y la verdad, no saben cómo nos pegan cuando no sabemos interpretar o leer un contrato. Un contrato, ¿a qué me comprometo? Dejen de las letras chiquitas, grandes, medianas, como le quieran ver. Entonces, ese es un tema bien importante. Cuando ustedes lean, o el área de costo, el área de ingeniería, lea e interpreta lo que quiere el cliente, estoy seguro que le vamos a poder poner un buen precio a una oferta para una ejecución. Ahora ya me contrataron para la ejecución de este proyecto. Vuelvo a repetir, uno de los problemas graves que tiene la industria de la construcción, y no voy a hablar del data center siempre, es el tema que cuesta mucho dinero y que hay que contratar gente especializada, no de control documental, no de hacer generadores, el tema de commission. ¿Quién hace el commissioning? ¿Quién me va a recibir? ¿Mi gente habla inglés, alemán o no? ¿Cómo y a quién? Ese es un tema que no saben cuánto cuesta. Miren, y ya terminamos la obra. Ese, nada más, yo no les voy a hablar de que hacemos proyectos, hacemos nubes y la nube en el cielo y mandamos información. Le voy a hablar de los retos que tiene un empresario. Uno de los problemas más graves y que truena a las empresas es recuperar el fondo de garantía. El fondo de garantía de una ejecución de un data center aproximadamente va desde el 5 al 10%. ¿Cómo me recupero ese fondo de garantía? Entregando la obra satisfactoriamente. Uno, dos, poder recuperar el fondo de garantía es entregar todo el cierre del seguro social, que te dan una carta de no adeudo o una carta de liberación, y dices, aquí está, cierro mi CIROC, ya acabamos. Entonces, otro proceso, y para eso te puedes tardar medio año, un año, 10 años, lo que quieran, para poder recuperar una inversión de $100 millones, la que le ponga. Vean el dinero, tú tienes que tener capital, tienes que tener músculo financiero para que no te truene. Ahora tienes 3 obras al mismo tiempo, pues entonces vele pensando cómo y qué tanta capacidad tiene. La concepción de un proyecto, la verdad es que se vuelve muy interesante. Ya habló ahorita Marco de todas las normas nacionales. La NOM 001 es lo mínimo necesario e indispensable en este país, pero cuando haces un hospital, un data center o un aeropuerto, la verdad es que no es únicamente la NOM 001, ni la NFPA, ni el IEEE, y el libro Esmeralda y el verde, etcétera. Todas las normas internacionales que se gesten en el mundo, debemos de conocerlas si es que vamos a elaborar un proyecto y de ahí para adelante. Muchas gracias, Raúl, por lo concreto y acertado de la participación. Me voy a otro tema, que es el tema de el marco normativo. Fue abordado muy ampliamente por nuestro estimado participante de Univertic, mas sin embargo, sí me gustaría mucho saber qué hoy puede apoyar la institución en que se logre, desde el punto de vista de México, el que los integradores que desarrollan toda la parte de telecomunicaciones tengan una certificación de carácter obligatorio donde realmente puedan presentarse. Yo voy a hacer un data center, la parte de cableado estructurado, tengo este certificado. ¿Hay en estos momentos la posibilidad de generar este tipo de control para que las obras tengan la calidad requerida? Esta pregunta no estaba tal así, pero así va a estar sucediendo constantemente. Voy a estar preguntando lo que vaya saliendo de la imagen de las caras de ustedes con las respuestas del lado de acá. Indiscutiblemente es una pregunta compleja y no difícil, y difícil, perdón, en el sentido de que
No existe en México actualmente un esquema de certificación obligatorio en el mercado en lo que es esta industria de los centros de datos. Existen algunas normas eh, para algunos de los sistemas en forma específica. El caso más claro pues es la MOM 01, ¿no? Que es menester la participación de una OBIE para que garantice, que revise y garantice el cumplimiento de esta norma en los aspectos relacionados con la parte eléctrica, los sistemas de puesta a tierra, este, y algunos otros aspectos. Sin embargo, hay otros sistemas que están fuera del alcance de esta norma y no hay, existen algunas normas, pero no existe algo que englobe al centro de datos en su totalidad. El marco normativo nacional que se modificó en el 2020, anteriormente a la Ley Federal de Meteorología y Normalización, se convierte en la Ley de Infraestructura de la Calidad, especifica dos tipos de normas en México. Las normas oficiales mexicanas, que son de carácter obligatorio, a pesar de esto, muchas veces no se cumplen, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Antes eran las normas mexicanas, hoy se consideran estándares, los estándares nacionales, que son los estándares NMX. Este es el caso de la NMX 489, NMXJCI, que es un documento, le llaman la norma tripartita, desarrollado en conjunto entre ANSE, ONCE y NICE. Este documento, digamos, en México es el único que tiene el mayor alcance en cuanto a las infraestructuras. Sin embargo, por la naturaleza del documento y el marco legal que sustenta, no tiene un carácter obligatorio, ¿sí? Ese es uno de los puntos difíciles, digamos, eh, porque muchos de los centros de datos, pues bueno, eh, cuando uno se acerca a hablar con un cliente, cuando no está muy bien informado, pues, yo quiero un centro de datos Tier 4, ¿no? Que es lo primero que se les ocurre a todo el mundo. Y le va a ver, fíjate, ya te diste cuenta de todo lo que involucra un proyecto de esta naturaleza, de ese nivel. Y bueno, ya cuando empieza a explicar tanto la parte de desempeño, infraestructura y la inversión que representa y los aspectos normativos que abarca, bueno, ya como que ya van entendiendo que no están pidiendo realmente las cosas. Y ese es un problema fuerte que se está trabajando, se sigue trabajando actualmente a través de los grupos de normalización, en este caso para la actualización de la norma, para la difusión de la misma. Nosotros particularmente en University hemos trabajado muy fuerte, tenemos un acuerdo con NICE para el desarrollo de programas de certificación poder implementar programas de certificación bajo la norma nacional. Ya tenemos el acuerdo con NICE para poder ofrecer estos sistemas de certificación bajo la norma mexicana NMX 489. Sin embargo, sigue siendo algo voluntario por parte del usuario final. No es obligatorio marcado por el marco legal. Sí, me atreví a hacer ese cambio en la pregunta porque sabía que iba a tener la posibilidad de que aportaras esto que acabas de dar. Me gustaría que Iván, en el tema de la estructura de lo que es los centros de datos, las tipologías de centros de datos, porque hablaba hace un rato, Mujía, de que no es lo mismo cuando se está hablando de un centro de datos para un cliente propio, o sea que va a ser su propio centro de datos, más sin embargo, hoy por hoy, cuando leemos algo de centro de datos, empieza a estructurarse una cantidad de tipologías que después no se concreta en cuál debe ser la solución en función de la tipología. Entonces, ¿nos puedes aportar algo de ese tema, por favor? Claro que sí, estimado Pepe. Primero que nada, empezar con el tabú, porque todo el mundo trae ese tema. Entiéndase que no todos los centros de datos son centros de datos hiperescala.
Sí, es muy bonito que México tiene la Champions. Todos queremos ver megawatts y megawatts y hay noticias de gigawatts y suena muy padre los watts, ¿no? Pero no todos los data centers son hiperescala. En México tenemos una fortuna de tener el espacio, eh, el lugar en el mundo donde es necesario que estemos muy conectados y pues hay tanta demanda de centros de datos que no todos son hiperescala. Hablamos hace un momento en la comida de, sí viene uno en Sonora de 230 megawatts, el proyecto está allá y es hiperescala y es bonito, pero no todos los proyectos de data centers son hiperescala. Estos proyectos ya vienen como llave en mano, o sea, en Core Shell se puede hacer muchísimo, pero todo lo demás ya está especificado, no hay mucho que trabajar y pues bueno, la gran fortuna es de que los proyectos de hiperescala es el 2 el 3% del total del proyecto, de los proyectos que tiene México, hay que atender a todo el otro 90 y tantos por ciento. Hay muchos diferentes tipos de centros de datos, pero justo en la NMX agregaron el microcentro de datos. Digo, hay que conversarlo, pero a grandes rasgos en un OXXO hay un microcentro de datos. Toda la unidad de procesamiento y eh, la alta disponibilidad o la disponibilidad que tiene el, el centro de procesamiento de un OXXO se puede considerar un microcentro de datos. Eso también requiere ingeniería, requiere una solución. Los hiperescala, pues son estos megacentros de datos que al final lo importante es ver la sala de proceso, la sala de storage, la sala de los servicios, los carriers, entender todo ese concepto de cómo funciona un centro de datos, porque antes de hablar de watts hay que saber cuál es la necesidad del cliente, del usuario final para poder proponer. Entonces, no todos son hiperescala, hay centros de datos de 2 gabinetes, de 10 gabinetes, hay una necesidad creciente con la inteligencia artificial generativa. Entiéndase que los nuevos eh, data centers, los nuevos gabinetes, van a requerir una infraestructura fuerte. Cada gabinete de inteligencia artificial generativa, la palabra es importante porque están hablando de demandas de 80 kilowatts, 140 kilowatts, eso ya existe. Obviamente no en todo el data center va a haber gabinetes de 140 kilowatts. Digo, en México estamos un poco, no en pañales, pero empezando a llegar ahí. Y derivado a eso, en pocas unidades de rack vamos a tener demasiada demanda de capacidad de proceso y de storage. Entonces, es ahí donde empieza todas estas tecnologías de enfriamiento líquido, empezar a llegar al microchip. Con 140 kilowatts, pues es un infierno, los chips se están hirviendo, tienes que saber cómo, eh, cómo inyectarle, cómo bajar ese calor y aparte, ¿qué vas a hacer con ese líquido? ¿Cómo va a retornar? Justamente digo, como soy apasionada de América, así que América habla de eso, de quien vaya a diseñar, aunque sea un centro de datos pequeños para inteligencia artificial generativa por cualquier tipo de proyecto, entiéndase que tienes que saber de TI, tienes que saber del piso blanco, tienes que saber de líquidos y gases, porque ese manejo de líquidos, pues el fabricante te va a ayudar, pero realmente quien va a ser responsable de la solución eres tú. Aparte estás jugando con 140 kilowatts en un gabinete y le estás metiendo agua, o sea, eso en NFPA, en seguridad, estás poniendo ahí una bomba de tiempo. No todos los centros de datos son grandes, hay mucho concepto, hay mucha situación. El día de hoy va a cambiar esa tecnología, entonces entiéndase que desde el Oxxo vas a encontrar, un ejemplo es Londres, la ciudad más conectada del mundo. En Londres, en cada 10 metros cuadrados estás encontrando un data center, pero no te imaginas el data center gigante. En cualquier edificio, en cualquier
parte de esas estructuras puedes encontrar estas unidades. Entonces, es un tabú. Suena padre todos los watts, pero hay más allá de conversar. Bien, vamos a tratar ahora un tema en cuanto a protección contra descargas atmosféricas que lo tratamos como qué hacer en el cumplimiento normativo, tanto internacional como nacional, que por suerte en esta temática tenemos un marco normativo, a mi criterio, bueno, más dolorosamente comercialmente maltratado por muchas empresas. Muchos mitos y realidades. Mitos de tener una punta que tengo una cobertura de casi una colonia, o cuándo podemos o no confiar con soluciones de ese tipo. Estamos hablando de que un data center, lo que tengo que lograr es que de cualquier posibilidad de impacto de rayo, siempre vaya a una punta captadora, no a un equipo de clima que sobrepasa más la altura del resto de las puntas, o si hay una góndola de limpieza de fachada, entonces caiga en la góndola de limpieza. Entonces, quisiéramos que esa parte de pararrayos, la importancia de cuáles son los métodos de cálculo de diseño únicos que están aprobados por normas nacionales e internacionales. Sí, bueno, hay que proteger un data center, ¿no? Contra los impactos directos de rayo y las sobretensiones que se puedan originar. No solo un data center, ¿no? Como que comentaba el ingeniero Uribe, también un hospital, una torre de telecomunicación. Todo debería estar protegido contra impactos directos de rayo. Ahora, con el calentamiento global, los centros de meteorología han dicho que el incremento de impacto de rayos ha aumentado. En el caso concreto de los centros de datos, necesitamos diseñar la protección del centro de datos bajo estándares reconocidos internacionalmente. Existe una norma IEC que nosotros trabajamos, la IEC 62305, y también una NMX, que aunque, como comenta el ingeniero, pues es una norma, no es una norma obligatoria, es una norma de referencia, y ahí encuentras información de cómo diseñar un data center. Les platico una historia. Hace más o menos 6 meses desarrollamos en DEN un data center para un cliente de Estados Unidos, muy grande. Desarrollamos una ingeniería bajo el método de la esfera rodante, que es un método, es el único, hay 3 métodos, pero es el más reconocido a nivel mundial. Hicimos la ingeniería, presentamos con el cliente la ingeniería, dijo, perfecto, esto cumple el estándar IEC para la protección contra impactos directos de rayo. Y cuando llegaron a México y empezaron a construir, las compañías que estaban trabajando ahí cambiaron el diseño que habíamos propuesto desde un inicio. En lugar de poner las terminales, ahí proyectamos terminales de 3.5 metros, de 5.5 metros, de 8 metros, porque hay equipos muy grandes en el techo. La compañía dijo, no, yo voy a poner puntas de 1.5 metros y voy a utilizar cable de cobre, ¿no? También comentaba el ingeniero Uribe, el cable de cobre se lo roban. Pareciera un mito, pero en instalaciones de seguridad, ahí mismo se llevan los pedazos o los tramos de cable de cobre, ¿no? Puedes desarrollar con materiales alternos, ¿no? Como el aluminio, el acero inoxidable, el acero galvanizado, y evitas en la mayoría de las partes el robo de ese producto. Entonces, cuando hicimos este proyecto, llegaron aquí, lo cambiaron las puntas, ¿y qué pasó? Que el cliente final quería una Master Label. Ajá. La Master Label es una certificación que da UL a los data centers, en donde un especialista de UL Estados Unidos viene, revisa la ingeniería, revisa la instalación y que todo esté de acuerdo, ajá, a los estándares reconocidos internacionalmente, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la compañía modificó la ingeniería y no pudo obtener esta Master Label. Esta Master Label, bueno, pues dura 5 años, la da UL Estados Unidos, y bueno, solamente se cambia cada 5 años si hay una modificación o una ampliación en los data centers, ¿no? Entonces, siempre hago la analogía, ¿no?, del data center como un corazón de la infraestructura digital. Tú lo que tienes que hacer es proteger ese corazón,
ajá, de un impacto directo de rayo. Imaginemos, visualicemos un data center como un corazón. Ajá, imaginen la caída de un rayo y sobretensiones que son ataques directos a ese corazón. Pueden provocar desde interrupción en la comunicación de los datos del data center, que es lo más importante. Nosotros en un data center necesitamos que que los datos sean de manera continua siempre. Ajá, porque si no, ¿qué pasa? Pues se caen los servicios, ¿no? Hace un tiempo pasó que se cayó WhatsApp, ajá, y no sirvió y la gente empezó a descargar Telegram, ajá. Las compañías pierden credibilidad, ¿no? Por la interrupción de esos datos. Muchos de esos se debe a las sobretensiones originadas por la caída de un rayo o por conmutaciones en la propia instalación eléctrica. Entonces, ese corazón hay que protegerlo de la interrupción, ajá, momentánea, ujú, o en el peor de los casos, pues, que el data center deje de funcionar, ¿no? Que ese corazón deje de funcionar. La solución es muy sencilla. Necesitas, sobre todo en la parte de protección contra tormentas eléctricas, los estándares dicen, necesitas dos cosas: el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas y el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. El sistema externo no son más que terminales aéreas, conductores de bajada y un buen sistema de puesta a tierra. Ajá. Y el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas es el blindaje electromagnético, ajá, y equipotencialidad e instalar supresores de sobretensión. Con eso nosotros blindamos nuestro corazón contra las sobretensiones y los impactos directos de rayo. Muchas gracias. El tema que acaba de abordar, solamente quería ampliar lo siguiente. Ya con varias empresas estamos trabajando desde hace más de 10 años el integrar el sistema de puesta a tierra embebido en el concreto de la cimentación. Un ejemplo de caso de éxito lo tenemos con Uribe Ingenieros en el aeropuerto de Vallarta. O sea, cuando se termine la estructura, que es una estructura totalmente metálica, eso es una jaula de Faraday. Entonces, es una tranquilidad, y aquellos que peinan cana o ya no peinamos porque estamos calvos, sabemos bien que la jaula de Faraday es el elemento donde el blindaje electromagnético garantiza que todo lo que pongas internamente va a estar mejor protegido. Entonces, ese es un tema. Se ha hecho también en las dos torres de Hyatt aquí cercano. Todos los proyectos que hoy por hoy hacemos con empresas como Uribe Ingeniero integra esa solución, porque hay gran cantidad de edificaciones de gran altura que tienen hasta 7 niveles de estacionamiento, 8 niveles de estacionamiento. Ya estás en el manto freático. Entonces, el introducir una varilla debajo de esa losa de cimentamiento, cuando empiece el empuje de agua, hace que haya filtraciones en sótano. Entonces, arquitectos como el despacho con que trabaja Raúl de Benjamín Romano, hacen obras no para 20 años. Él siempre lo dice, es para la eternidad. Y siempre le digo a Raúl, qué bueno, porque van a pasar millones de personas por el corredor Reforma y siempre va a decir, esta obra es de Romano, ahí trabajó Uribe Ingenieros, ahí se hizo una buena ingeniería. Trabajamos nosotros en lo que nos toca y eso nos llena de orgullo. Entonces, con eso me voy con infraestructura electromecánica, a cómo garantizar la calidad de energía requerida por los data centers como objetivo primordial de la infraestructura eléctrica. Aquí te voy a dar tu tiempo de realización porque hay cosas que no todos conocemos a plenitud, como los sistemas de enfriamiento que tanto nos has aportado ya. Es todo tuyo, pero te mando a parar cuando me veas ya. Muy bien. Bueno, yo voy a abundar un poquito más en el tema del sistema de puesta a tierra y pararrayos. Miren, la torre más alta en México es Mítica, con 74 niveles. Tiene helipuerto y el tener un sistema de descargas atmosféricas o pararrayos, esto es real, ¿eh? Le cayó una descarga y obviamente condujo bien el rayo a la tierra
pero reventó la punta, o sea, la tiró, y les voy a decir qué es lo que pasa. Eso se llaman buenas prácticas o malas prácticas. Entonces puede Den y Pepe y quien sea tener buenos productos, pero creo que es bien importante contratar a gente certificada. Es bien importante. Otra cosa, el tema de la Torre Reforma, que fue ganadora al premio en el 2018, que es de la que está hablando Pepe, esa no tiene un sistema de una punta, no tiene helipuerto, pero en la parte del sótano 9 tiene una masa de 260 metros de altura que le sirve para el movimiento sísmico, pero todo eso, que Pepe pudiera dar una plática aquí al respecto, ese es un tema de que todas las bajantes, como dicen los cubanos, las bajadas, como decimos los mexicanos, utilizas toda la infraestructura de acero. O sea, no el conductor de bajada que tradicionalmente conocemos en cualquier material. Esto a mucha gente le causa mucha duda, les voy a decir. Duda porque diciendo, oye, ¿cómo va a caer una descarga atmosférica si estoy pegadito aquí a una estructura? No, la verdad es que sí, ahí también hay que hacerle al ingeniero, no la malla de esto, pero todo lo que vende fachada, si hay estructura, si hay aluminio, la verdad es que hay que ponerlo bien puesto a tierra para que estas descargas a nivel de diferencia potencial pues no dañe al cuerpo humano o cualquier otro elemento eléctrico o electrónico. Bueno, en el caso de que ya no, ahí va, ¿no? Todavía suena, ya se gasta, pero esta tiene batería de una batería, una Duracell, es de grafeno. Ok, bueno, miren, yo creo que valdría la pena voltear a ver el mundo. La mayor cantidad de data centers que se tienen en este mundo obviamente están en Estados Unidos, en cantidad, tamaño, demandas, etcétera. Y para parte de Centro Sudamérica, bueno, Brasil, Chile, etcétera, y México, bueno, pues tenemos un hub muy interesante. Pero creo que sería muy importante voltear a ver cómo se gesta en el mundo, en otros lugares que no lo tenemos en Querétaro. Y esto que les comento de la Smart City en Huehuetoca, uno de los temas más importantes y muy preocupantes para el ingeniero Benjamín Romano en el desarrollo de cualquier ingeniería, hago un paréntesis con un comentario. Anteriormente, en generación distribuida con paneles fotovoltaicos, teníamos hasta 500 kilowatts. Ahorita, sin permiso, con la Secretaría de Energía podemos sacar 700 kilowatts sin problema. Imagínense una ciudad inteligente donde la Secretaría de Energía permite una autogeneración, no con un medidor bidireccional de rebote, y puedes autogenerar hasta 20 megawatts, permitido ya a partir del mes pasado, es una realidad, y pueden autogenerar. Imagínense una zona industrial, imagínense esta ciudad inteligente, donde cada uno de los usuarios en una cometida pudiera tener o estar generando 20 millones de watts. ¿Qué tiene en contra de esto? Si hablan de lo fotovoltaico, ¿se han dado cuenta que siempre que hablan de generación, hablamos de la parte fotovoltaica? Siempre, ¿eh? Y ahorita les voy a hacer 3 comentarios al respecto. Una, la generación fotovoltaica no necesariamente la tienes que tener en el techo, porque no te alcanzan los techos para generar grande potencia. Realmente vean los metros cuadrados que requieran, les digo cuánto requiere un megawatt en área tapizada de celdas fotovoltaicas, y la verdad no hay lugar que te alcance. Número 1, ¿qué hacen otros países? Tienes mucha tierra y tienes campos de generación fotovoltaica inducida al punto de demanda. O sea, es mi centro que está ahí a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, y eso es lo que valen hoy del tema de eficiencia energética y generación in-house. Entonces, número 1, número 2,
voy a hablar un poco de algo que se llama almacenamiento de energía. La Secretaría de Energía, Comisión Federal, tiene 3 modalidades de cobro de energía eléctrica. Una, base intermedia y punta. Base es la más barata, que es de las 10 de la noche a 6 de la mañana. 10 de la noche, 6 de la mañana. Intermedia, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Promedio depende el horario. El horario me refiero a las estaciones, que cambia un poquito en el tema de verano-invierno. El base intermedia punta, 6 de la tarde, 10 de la noche, el costo kilowatt hora más caro. ¿Qué es lo que hicimos en World Trade Center hace 35 años? Todo lo que vean ustedes de cimentación está lleno de bancos de hielo. Se aislaron la cimentación, se crea hielo, obviamente genera refrigeración en base cuando la energía eléctrica es más barata. ¿Qué propuesta hay que hacer? Vuelvo a repetir, costo kilowatt hora, base más barata, no hay sol, no hay viento, no hay agua, no hay nada. Esa energía, que la mejor batería es la de la Comisión Federal en generación, que se cae la demanda considerablemente, entonces ahí hay que almacenar energía. ¿Cómo almacenamos energía? Hoy por hoy no hay una regulación contra baterías de litio. Las baterías de litio tienen más o menos de 3 a 6,000 ciclos. Grafeno o sodio tienen desde 10,000 hasta 12,500 ciclos de duración y tienen carga muy rápida, no son explosivas, son capacitivas, están drenando siempre energía. El sodio o el grafeno lo pueden hacer un hoyo aquí, trabajan a menos 54 grados centígrados o hasta más 78 grados centígrados. Repito, no son capacitivas, lo pueden poner aquí y no tendría ningún problema de enfriamiento. Ahora, otro de los puntos que considero que son muy importantes, hablando energéticamente, y lo comentaba ahorita Iván, estos son datos reales, ¿eh? Cuando World Trade Center daba 80 watts por metro cuadrado en oficinas, llegó Torre Mayor y me decían, ¿cuánto hay que darle de carga a los usuarios? Pues World Trade Center está dando 80. Y me dice Torre Mayor, oye, pues hay que darle 100. Si ellos dan 80, pues yo estoy de acuerdo en generar o darles más energía. Y entonces dijeron, oye, 100. Me recuerdo que estábamos haciendo la torre que fue ganadora del premio como edificio inteligente, el número 1 en México, que todavía no existía, el IMEI, es la Torre Chapultepec, que está aquí en Arquímedes, con Rubén Darío, con Paseo de la Reforma. El edificio número 1 que fue ganador al premio internacional en eficiencia energética. Y cuando quieran, métense a la Torre Reforma en el 2018, ganador a nivel internacional, no como la torre de gran altura mayor en el mundo, como el edificio más eficiente energéticamente hablando en el mundo. Bueno, entonces, el tema de almacenamiento de energía y la preocupación y lo que decía Iván, oye, pues ahora va a haber desde 40 hasta 120 demanda de energía eléctrica en una concentración, aquí esto, miren, así, 120, hay que inyectar al chip la demanda de líquido frío inyectado. Eso, quítenselo de la mente, ¿eh? Quítenselo de la mente, no es por ahí. No son 40, ni son 80, ni son 120. Yo los invito de verdad a que veamos realmente las demandas de energía eléctrica real, no de placa. Si sumamos las cargas de placa, entonces vamos a hacer subestaciones de 300 megawatts. Ayer alguien de los que estaban en el panel, que se dedican a hacer data center, decía, el data center de demanda mayor que tenemos en este país son 30 MVAs. Entonces dices, a ver, ¿cómo? Hay una incongruencia. O son 100, o son 30, o son 200, o son cuánto. Y andamos ahí con la inteligencia artificial y que si va a una gran demanda. Entonces, aprendamos a cómo refrigerar. Repito, cualquier edificación, un data center, un hospital, una torre de gran altura, un aeropuerto,
No es lo mismo enfriar con aire, habló de equipos, a tener torres de enfriamiento. Oye, ¿tengo agua? ¿Está bien? La agarro de la PETAR o de la planta de tratamiento de agua residual y enfrío lo que quieran. ¿Ok? Número uno. Número dos, ¿cuánto más por tonelada de refrigeración kilowatts si enfrío por aire? 25%. Entonces no tengo agua, pues tengo más demanda. Ahora, esos son temas bien importantes a nivel analítico de ingeniería para un data center. Oye, ¿cuánto demanda la bomba de calor para el cooling? ¿Cuánto el compresor? ¿Cuánto el ventilador? ¿Cómo el calor lo voy a jalar? ¿A dónde? ¿Cómo le saco a este calor eficiencia? ¿Y saben lo que haría yo? Meter una turbina a alta temperatura para estar generando energía. Eso somos los ingenieros mexicanos, ¿eh? Tenemos talento, no tenemos que estar siempre pensando a ver qué hacen en el otro mundo para traérnoslo a México. La gente mexicana también sabemos pensar y pensemos cómo con esas grandes temperaturas de 320 grados, 400, hago que se mueva una turbina y estoy generando energía en el punto de concentración, así se llaman, puntos de concentración de la calor, para batir esa carga térmica. Entonces, pues la infraestructura, les voy a dejar otro dato, en el mundo, Dubái y cualquier otro lugar donde hay una gran cantidad de tecnología y potencia en demanda de cualquier tipo. No le tengamos miedo y vean lo que se gesta en el mundo a nivel infraestructura de plantas como la que tenemos en Laguna Verde. Vean, hoy hay escalables de 10 megawatts y que ocupan una de 100 megawatts este espacio. Entonces no le tengamos miedo. Errores y riesgos van a existir siempre en el mundo. Bien, ya está en tiempo para preguntas que haya por parte de todos ustedes, debido a que la temática es extremadamente extensa, ¿no? Y sí quisiera que aquellos que aprovechen la oportunidad de los años de experiencia, no los años cumplidos, porque eso nos da pena a veces, pero somos felices, es que nos digan dudas, sepan que está la disposición de todos los que estamos aquí en aportar, ya sea en cursos, ya sea en proyectos, ya sea en asesorías, lo que se requiera. Siempre estamos abiertos, ¿no? ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Gracias, Iván. Bueno, antes que nada, felicitar al foro completo. Muchísimas gracias por toda la experiencia que dan de esa forma desinteresada para el crecimiento de todos los que estamos aquí y sobre todo de México. Me presento, el ingeniero Eduardo Mancilla Durán, presidente de la Asociación de Constructores de Obra Eléctrica de Occidente, y quisiera preguntarle al ingeniero Uribe, dada la experiencia que tiene, sobre todo en proyectos de alta envergadura, ¿cómo ve, por un lado, los retos y por el otro lado, las oportunidades que tenemos para que México se considere como un hub competitivo a comparación de otras partes del mundo, para que seamos esa solución en data centers, considerando que sean primeramente confiables, porque es un tema importantísimo en el tema de manejo de datos. Por otro lado, que sean sustentables, porque ya no solamente es tener energía, sino energía que podamos seguir generando. Y en tercer lugar, el tema de la capacitación técnica que tenemos especializada aquí en México. Gracias, muy amable, con mucho gusto. Miren, yo creo que como empiezo con la oportunidad que hay. La oportunidad yo creo que está presente, lo vivimos. A medida que viajan por el mundo se dan cuenta cómo la gente realmente nos ve bonito. O sea, el país como país de inversión nos ve muy bonito. Si se quedan un rato más, al rato vamos a hablar de los retos de la economía a nivel mundial y a nivel México.
retos y cómo está ahorita las inversiones extranjeras y cómo ven México. Y uno de los problemas que tenemos mayormente es el tema de poder judicial, que hay una gran de problemas, si lo queremos ver así, sin tener que meternos al tema de seguridad, al tema de suministros eléctricos. O sea, contestando, la verdad es que tenemos mucha área donde pudiéramos tener una gran oportunidad, no únicamente de data centers, ¿eh? Sí, yo creo que hace un año, 2 años, hablaban mucho en la Meric y muchos de los fabricantes, constructores, distribuidores, hablaban del tema de nearshoring, no toda la apertura y si estamos preparados o no. Y decías, oye, qué padre que se vengan toda la industria de China y que se siga peleando Estados Unidos con China y con cualquier lugar del mundo y que se vengan a la colindancia o a la parte del río Bravo, voy a decir como referencia. Y qué padre. ¿Cuál es uno de los problemas? Una, oportunidad mucha. Reto, yo creo que uno de los retos que tenemos grandes es el tema de infraestructura en transmisión. Si hablamos de potencia, pero no que les digan, que se den cuenta la generación en potencia que tenemos en la parte hidráulica y en la parte fotovoltaica, eólica, en este país. Si se dan cuenta, mayormente está en el norte. ¿Cuál es el problema? Que tienes un carro, que lo tienes en tu casa, pero no tienes carretera, no tienes líneas de transmisión. La transmisión en gran escala en México, en gran potencia, tenemos hasta 400 kV, 400. Venezuela tiene 700, ¿no? 700 kV. Entonces, les voy a dar una sugerencia, y ese es el reto. Primero, hay que trabajar con la Secretaría de Energía, no con la Comisión Federal, ¿eh? Recuerden, la Comisión Federal para empresas que generamos energía, vendemos energía, la Comisión Federal es otro, o es competencia de cualquiera de los que pudieran venirse a su mente. Entonces, yo le sugiero a las asociaciones, a los colegios, que hay que trabajar con la Secretaría de Energía, hagamos unidad, hagamos fuerza, para que realmente tengan una gran apertura en la autogeneración. Si queremos no tener riesgos como ha pasado en España, en Panamá, etcétera, de que se nos cae toda la infraestructura que controla el SENACE a nivel nacional, entonces que nos permitan autogenerar, como lo acabo de mencionar. Data centers, demanda 50, 80, 100 megawatts. ¿Cuánto y cuánta área tenemos para generar energía, almacenar energía? Y yo creo que ese es el reto, sería el reto más grande. Reto más grande que hay que trabajar en ello, no únicamente que dejemos a la Secretaría de Energía que haga lo que quiera. Hoy está interesada, si vieran el día de hoy, el economista, cuánto dinero en inversiones extranjeras, quién sabe si sea cierto, pero de grandes inversiones que vienen a este país a generar energía eléctrica, están formados Cobra, Iberdrola, Fenosa, etcétera, etcétera. Pero pues nosotros veamos cómo podemos hacer que los ingenieros o que más bien los desarrolladores o propietarios de un data center o de cualquier desarrollo haga una inversión y que sin duda alguna va a ayudar mucho financieramente hablando para que se pague lo más pronto posible. Pienso que es un sentimiento muy particular, pero creo que es que debemos compartir. Tenemos que ser orgullosamente latinoamericanos. Eso es algo importante. Como mismo se hace la gran potencia que hoy por hoy México tiene en la formación de técnicos, en la formación de instaladores y demás, tiene que darnos la confianza que sí estamos bien preparados para asumir cualquier reto. Un ejemplo lo tenemos en este personaje viviente andante y todo su equipo de trabajo, porque indudablemente Uribe Ingenieros es un equipo de trabajo. Aquí está Tania, lo sabe. De hecho, mañana vamos a estar en Uribe Ingeniero con todo el equipo de ingeniería, mostrándole cómo hacer.
estudio de resistividad de terreno, porque es de las pocas empresas que cuando se va a hacer un proyecto, lo primero que hace es decirle a su cliente final, para diseñarte el sistema de puesta a tierra, tengo que hacerte un estudio de resistividad de terreno. Entonces, todo eso lo tiene hoy México. Tenemos que sentirnos orgullosamente mexicanos desde el punto de vista no solamente por una bandera, una patria, sino por la capacidad tecnológica que tenemos. Entonces, muy bien el llamado de Raúl a ese tema. Y ya, la mano al máster. Gracias, pues un aplauso para los participantes en este panel. Y vamos a proceder con la entrega de los reconocimientos, empezando por el más joven. Y dice así: Americ otorga el presente reconocimiento de participación a Iván de Jesús Martínez Romero por su valiosa participación en el panel Las Comunicaciones 2025. En un mundo que cambia a diario, tenemos que estar siempre innovando. Firmado por Ernesto Díaz, presidente de Americ, Sael Carrillo, director ejecutivo.